Hola, bienvenidos a otro episodio de Nilandia y Historias. El día de hoy les voy a contar sobre la historia de George Salmanazar, un personaje bastante extraño y, por no decir, uno de los grandes inventores de historias que se puede imaginar uno. Es uno de los grandes escatimadores y mentirosos que han existido durante la historia y ya les voy a contar por qué. George Salmanazar fue un francés nacido por allá a finales del siglo XVII, entre 1670 y 1680, y lo poco que sabemos de este señor fue que pues, él creció, fue educado entre los jesuitas, le enseñaron latín y pues una persona muy, muy bien educada. Más o menos entre los 15 y 16 años. Se cansó pues del academicismo pues de esa época y decide entonces pues emprender viajes como un peregrino. La cuestión aquí viene y es que él para costear, porque no tenía plata, o sea, pues costearse, digamos, estos viajes, porque pues él no provenía pues de una familia rica, se inventó la historia de que pues era un peregrino irlandés para viajar por Francia. Entonces la historia que él se inventó fue que era un peregrino que iba a camino a Roma. Y pues en esas épocas a los peregrinos más que todo pues se le daban la plata pues para digamos costearse pues justamente ese viaje, ¿sí? Era algo, una cuestión muy, muy normal, digamos, pagarle era algo santo, ¿sí? Porque pues era un peregrino, era limosna en esa época la limosna era em, no tan mal vista como hoy en día y cerró la túnica pues, de un peregrino de una iglesia, el relicario, y empezó a decir justamente pues, que era un peregrino irlandés camino a Roma. George Almanazar pues, se ve entonces obligado a cambiar la historia y empieza entonces a decir que él provenía de Japón. Y es aquí entonces donde empieza la historia, así como a exagerarse, digamos, ya de una forma desproporcionada. Él decía que entonces era un pagano japonés y que entonces se inventó, él nunca había estado en Japón. Pero entonces de lo que se sabía de Japón, él había leído pues varias cosas, digamos, de viajes que se habían hecho en el este de Asia. Y empezó entonces a agarrar costumbres inventadas como, digamos, comer carne cruda, que es más o menos un poco parecido, pues, o sea, los japoneses comen pues, el pescado crudo, sí, entonces pues ahí él lo relacionó, pero él decía carne cruda, o sea, carne de el bistec, pues, de res crudo, y también supuestamente dormir sentado en una silla, así sentado en una silla, dormir así. Supuestamente que eran unas costumbres de esa época. Y a través de los años en los viajes en Alemania y en Holanda, él va cambiando la historia ya no de que pertenecía a Japón, sino que él había provenido de la isla de Formosa, que en ese momento era ahí, o sea, más desconocido aún que Japón. Hoy en día es la isla de Taiwán. Eh, y Formosa pues en esa época no era tan conocida, no se sabía mucho, y entonces él empezó a inventarse de que él era de Formosa y que unos jesuitas europeos lo habían capturado y se lo habían llevado para Francia, y que él trataron de convertirlo al catolicismo, pero que él se negó a convertirse al catolicismo y que pues prefirió el anglicanismo de Inglaterra, ¿sí? Más adelante, esto es un poquito más adelante, pero entonces cuando estaba viajando por Alemania y por Holanda, más o menos en el año 1702, 1704, él empieza entonces a cambiar pues, la historia de que ahora él proviene de la isla de Formosa. Lo interesante de todo este asunto es que Salman Azar entonces empieza a inventar unas cuestiones, o sea, él coge, digamos, eh, costumbres, digamos, de los aztecas, de los incas, o sea, de lo que se sabe, digamos, de todas estas culturas, de estas civilizaciones, y lo empieza entonces a unir para decir que es que esta es la cultura de Formosa, de la isla de Taiwán. Y entonces él se inventa un lenguaje, literalmente se inventa un lenguaje diciendo que este es el lenguaje de los formosanos, de la gente de Formosa, y que él era un pagano que pues
adoraba el sol y la luna. En la isla mataban al año 18.000 niños, pues para sacrificios justamente para estos dioses paganos y cosas así por el estilo. Cuando llega a Inglaterra, pues él ya supuestamente se convirtió al anglicanismo y empieza entonces a ser, se convierte como en un conferencista, contando, digamos, pues todas estas historias de cómo era Formosa y cómo era pues la isla de, pues hoy en día Taiwán, pero cómo era en esa época. Y se empieza entonces a inventar pues todas estas cuestiones. Llega el punto entonces incluso que Salman Azar escribe un libro llamado, en inglés, llamado A Historical and Geographical Description of Formosa, an island subject to the Emperor of Japan. Una descripción histórica y geográfica de Formosa, una isla bajo el poder del emperador de Japón. Y entonces pues aquí empieza a contar pues todas estas cuestiones que pues ya dije, incluso que pues Formosa era la capital de Formosa, se llamaba Externetza, que los hombres caminaban solamente como con un taparrabos de plata o de oro, y que los hombres eran polígamos, que se podían comer a la esposa si una de las esposas lo engañaba con otro hombre. Y se empieza a inventar todas estas cuestiones, como ya dije, pues agarrando un poco pues de todas las descripciones de sus viajes en Sudamérica y pues en el este, en China, entre China y Japón. La Royal Society lo invita a la Universidad de Oxford para que dé conferencias, y su libro es un éxito total. Sin embargo, esto le dura más o menos 2 años, y cuando finalmente pues él hace sus memorias en el que básicamente cuenta que todavía ha sido una invención. Ya al final de su vida es como todo esto fue una mentira. Y así es como, o sea, todo el mundo se creyó esto. Había críticos, claramente, había gente que no se lo creyó pues totalmente, pero pues él usualmente fue exitoso, digamos, en evitar, digamos, que esas críticas lo condenaran. Y pues este es más o menos uno de los grandes escándalos, de uno de los grandes timos e engaños de la historia. Entonces espero que les haya gustado el video.